Perfecto. Hola Daniela, buenas noches. Jesús, buenas noches. Belén, buenas noches. Esther, hola Esther, buenas noches, bienvenida. Martina, buenas noches. Todos aquí, me imagino, hay harta gente nueva. José Alejandro, buenas noches. Hay mucha gente que está ingresando a esta sesión por primera vez. Hola Mayra, bienvenida. Qué bueno que están por primera vez porque justo vamos en la sesión número 1. Así que estupendo, súper bien. Vamos a ver entonces el ciclo de estudio. Bueno, aquí está nuestro ciclo de estudio. Perfecto, miren acá. Este es el ciclo de estudio de práctica test. Nosotros durante 10 sesiones estudiamos capítulo a capítulo día a día cada capítulo del libro del conductor. Se supone que en 10 sesiones deberíamos estudiar el libro completo. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiarlo de esta manera? Porque también tenemos que recordar que el libro del conductor, en muchas cosas que tiene en su contenido, muchas veces no es fácil, ¿ok? No es fácil de comprender. Por lo tanto, las clases, las sesiones son sumamente importantes para comprender aquello que no entiendo, ¿ok? Eh, Así que es muy, muy importante. Entonces, miren acá. Buenas tardes, Jessie. Fíjese acá, nosotros comenzamos hoy día desde la sesión número 1, que habla sobre los problemas de los accidentes de tránsito. Si se fijan antes de ello, dice definiciones básicas. Las definiciones básicas no las abordamos como una clase, porque eso se los dejamos como tarea a ustedes. Las definiciones básicas, como dice su nombre, son solamente definiciones. Por lo tanto, es la primera parte del libro del conductor que usted tiene que leer para saber qué lenguaje vamos a ocupar en las clases, ¿ok? No es difícil, esa parte no es para nada difícil, así que se los dejo para que ustedes lo puedan leer en algún momento del día. Hoy nosotros vamos con el capítulo número 1 o sesión número 1, que habla aquí, dice problema de los accidentes de tránsito, pero la CONACET hace un tiempito hacia atrás, cambió la palabra accidentes por la palabra siniestros, ¿ok? Por lo tanto, el tema se llama el problema también de los siniestros de tránsito. Y ese es el tema que nos corresponde ver hoy día. Es un capítulo no muy extenso, no es tan difícil, pero lo vamos a estudiar, lo vamos a explicar para que ustedes comprendan. El libro del conductor no solamente hay que leerlo, sino también comprenderlo. ¿Ok? Hay muchas cosas que tiene el libro del conductor que en el examen se te presentan de manera textual. Por lo tanto, hay números y algunas, como les digo, hay números y definiciones que muchas veces nos tenemos que aprender casi de memoria. Así que yo les voy a ir contando, les voy a ir diciendo qué es lo que hay que aprenderse, qué es aquello que es más general, por decirlo así, pero tenemos que estudiar, ¿ok? Tenemos que estudiar. Buenas noches, Seba, bienvenida nuevamente. Adelaida, bienvenida nuevamente. Abdón, qué bueno tenerte de nuevo. Buenas noches. Así que, por supuesto, aquí estamos. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión de estudio. Valentina, buenas noches. También tengo por acá Fabiola, buenas noches. Carla, buenas noches. Bienvenidas todas. E Isaías, buenas noches para ti. Ok, les comento que nosotros en Práctica Test siempre sugerimos un método de estudio. ¿Por qué el método es importante? Hola, Cafi. El método, el método de estudio es sumamente importante porque nosotros para poder comprender y aprender algo, tenemos que tener un método y una disciplina. Tengan claro que para poder aprobar el examen teórico hay que estudiar. ¿Ok? El examen teórico no se aprueba por arte de magia. Hay que estudiar, tenemos que estudiar, ¿ok? Así que el método que nosotros siempre les sugerimos para que les vaya bien es realizar muchos test, muchos test, ya que los test son las mismas preguntas y respuestas que en este caso van a aparecer en tu examen. Nosotros tenemos la misma base de datos del examen, por lo tanto, mientras más test tú realices, mejor preparado vas a estar. Lea el libro, léalo capítulo por capítulo. Nunca es bueno leer el libro de una, como se dice, leerme el libro en un día y resulta que cuando lo terminé de leer me di cuenta que no entendí nada. Y puede sucederle a muchas personas. No se preocupen, es normal que suceda. Yo siempre les recomiendo leer capítulo por capítulo. Por ejemplo, hoy nos toca el problema de los siniestros de tránsito. Hubiera sido bueno que lo hubieran leído durante el día o lo pueden leer ahora en la noche terminando la clase.
Mañana nos toca un capítulo que habla sobre los principios de la conducción, que es un capítulo un poco más extenso y más complejo. Es muy bueno que durante el día solamente usted lea ese capítulo, no el libro entero, solo el capítulo, para que así, cuando como tú lees, en la noche nos encontramos en clases y yo te puedo aclarar todo aquello que no entendiste en la lectura, ¿ok? Así leer el libro es mucho más amable, mucho más agradable, ¿ok? Ahora, si no te gusta leer definitivamente y no tienes tiempo para leer, en nuestro canal de YouTube, Practicates, encuentras la lectura comprensiva del libro, o sea, ahí se te va leyendo el libro y tú te puedes poner los audífonos y lo puedes escuchar, si es que no lo quieres leer. Así que también tenemos otras facilidades también, ¿ok? Entonces, hoy comenzamos con el problema de los siniestros de tránsito. Buenas noches, Marlon, bienvenido. Perfecto, vamos a ver. Antes de iniciar, vamos a recordar eh, algunos aspectos básicos sobre este examen teórico, ¿ok? Que ustedes tienen que conocer. Un minuto, por favor. Eso, por ahí. Ustedes me imagino que lo saben, hay algunos que no lo saben, hay algunos que no se acuerdan. ¿Cuáles son los documentos que yo tengo que presentar para sacar mi licencia de conducir? Primero, tengo que tener mi carnet de identidad vigente, certificado de residencia de la comuna donde se va a rendir la prueba, ¿ok? Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. Ser mayor de 18 años, en caso de postulantes de 17 años, deben presentar autorización de sus padres y un certificado de la Escuela de Conductores. ¿Cómo es el examen teórico? El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800 o más que tiene la plataforma. 3 preguntas son de doble puntuación, por lo tanto el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Tendrás un tiempo máximo de 45 minutos para poder realizar este examen. Hay 3 preguntas que son de doble puntaje y que corresponden a, atención, alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Cuidado, no nos tenemos que equivocar en esas preguntas, ¿ok? Vuelvo a repetir, alcohol y drogas en la conducción, velocidad y sistema de retención infantil. Para aprobar el examen debes tener un mínimo de 33 puntos, como ya lo decía. ¿Qué pasa si repruebas el examen por primera vez? Si por primera vez vas a dar tu examen y lo repruebas, ¿ok? Vas a tener nuevamente un plazo para volver a repetir el examen de 25 días para poder repetirlo, pero si vuelves a reprobar la segunda vez, debes comenzar todo de nuevo. ¿Qué se refiere con eso? Tienes que volver a sacar hora, volver a pagar el examen y volver a esperar, por supuesto, que te den nuevamente esta hora para poder rendir el examen. Aproximadamente son entre 4 a 6 meses más. También muchas veces depende de la dirección de tránsito, ¿ok? Muy bien, eso es lo primero. Vamos a ver. Ahora, vámonos a la primera, ¿de qué se trata el capítulo que vamos a ver hoy? Muy bien. El capítulo de hoy es un capítulo, miren acá, vamos a exponer aquí. El tema número 1 habla sobre los siniestros de tránsito. Primero, vamos a hablar sobre muchas estadísticas. Cuando hablamos de estadísticas, hablamos de números, ¿ok? Y fíjese que los números son tal cual aparecen en el libro del conductor. Y los números muchas veces tenemos que aprenderlos de memoria. Para memorizar números, yo siempre sugiero que cada uno de ustedes haga una especie de recordatorio, un papelito pequeño, ¿ya? Siempre es bueno hacer un papelito pequeño que lo puedas pegar en el refrigerador, en tu escritorio, en el espejo, en tu agenda, en un lugar donde tú lo puedas ver todos los días. Y esos números van a estar ahí siempre, entonces tú los puedes revisar todos los días. ¿A qué números me refiero? A los que principalmente van a aparecer en este capítulo, que son hartos números, ¿ok? El costo de los accidentes de tránsito. Fíjese que sufrir un accidente de tránsito muchas veces no solamente tiene un costo físico y emocional, sino que también hay un costo económico, hay un costo administrativo, hay muchos costos, y de eso vamos a hablar también. También vamos a hablar sobre la edad y la recurrencia de la accidentabilidad, en este caso,
o siniestrabilidad también llamado. ¿Ok? ¿Cuáles son las edades en donde se producen mayores accidentes? Y por último vamos a hablar sobre que los accidentes de tránsito son evitables, se pueden evitar. Si todos los conductores tomáramos conciencia de que conducir es una gran responsabilidad, no es eh, esto no es una competencia con alguien más. Esto es una gran responsabilidad, nos da mucha independencia, nos da mucha libertad, pero es una gran responsabilidad también. Así que estos son los temas que vamos a revisar en el capítulo de hoy. ¿Les parece? Comencemos entonces. Vamos a proyectar nuestra página oficial. Ok. A ver, me equivoqué. Por ahí sí. Ahora sí. Miren acá. Bien, esta es nuestra plataforma oficial. La plataforma oficial que todos tenemos acá en Practicatest es practicatest.cl. En esta sección tú vas a encontrar todos aquellos recursos que tú necesitas para poder aprobar tu examen. Tienen que aprender cómo nosotros ingresamos a la sección de estudio, porque el ingresar a la sección de estudio también tú puedes ingresar en otro momento del día que tú quieras estudiar lo mismo que vimos hoy día. Y también hay algunos videos que tienen nuestros capítulos, hay algunos videos que no alcanzamos a revisarlos en clase, por lo tanto se los dejamos disponibles a ustedes para que lo puedan revisar en su momento de estudio personal. ¿Perfecto? Entonces, aquí está, practicatest.cl, nos vamos a la sección que dice temarios. Te presiona encima y aquí está, fíjese todos los recursos que tenemos para ustedes. Tenemos el temario B, resumen B, aquí también hay audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, libro versión online. Si usted todavía no ha llegado el libro a su casa, aquí usted puede descargar el libro de manera online. Tenemos el libro en inglés, manual PDF en creole. Y acá, si usted quiere comprar el libro en papel más 30 días de cuenta premium, usted va aquí, dice, y realiza el trámite que corresponde, ¿ok? Perfecto. Si usted, por algún motivo, se pierde alguna clase porque justo ese día no pudo participar de la clase, por X motivo, no se preocupen, porque todas las clases, por supuesto, que quedan grabadas en su cuenta premium. Así que pueden revisar la clase que hice yo al otro día, en la mañana, cuando ustedes quieran, ¿ok? Nosotros estudiamos desde aquí donde dice temario B. Te presiona temario B. Y aquí está, el temario B. Aquí están todos los temas, son resúmenes sumamente completos del libro del conductor. Y nosotros nos vamos a donde dice siniestros de tránsito y ponemos leer temario. Y aquí se despliega el tema, yo ingreso como invitada, y aquí se despliega el tema que vamos a estudiar hoy día. ¿Ok? Vamos a ver entonces, hablábamos sobre los siniestros de tránsito. ¿Cuál es la visión global y datos locales? Atención. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Al respecto podemos puntualizar. Los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Atención, cuando hablamos de la edad 15 a 29 años, pueden ser tanto conductores, pasajeros, peatones, ¿ok? Estamos hablando de esa edad que es sumamente vulnerable frente a muchas situaciones del tránsito, de mortalidad, o sea, que mueren, ¿ok? Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufre su pérdida según los estudios recientes. Quiere decir que al menos, por supuesto, si una persona sufre un accidente de tránsito, quien lo sufre también la familia, los amigos, compañeros de trabajo, etc. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. El PIB es el Producto Interno Bruto de un país, es el costo de un país, ¿ok? En nuestro país es el 2% según la OMS. ¿Qué es la OMS? Es la Organización Mundial de la Salud, ¿muy bien? La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos, ¿ok? Lo que quiere decir que la decisión de conducir, recuerden que nosotros no conducimos solos,
Yo al subirme a un vehículo conduzco con todo un entorno, conduzco con otros conductores, con peatones que van caminando, conduzco con motociclistas, con ciclistas, etcétera, ¿ok? Por lo tanto, la decisión personal de conducir ebrio no solo le afecta a la persona que conduce ebrio, sino a todas las personas que lo rodean. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Si se fijan, aquí hay harto número y hay harta estadística. A estos números me refiero, ¿ok? El costo de los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito en general generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Tenemos, primero, los costos de salud. ¿Por qué? Una persona que sufre un accidente es muy probable que tenga un tratamiento médico, tenga que hacer uso de primeros auxilios, traslados en ambulancia y algunas veces de rehabilitación. Por lo tanto, el costo en salud es bastante amplio, ¿ok? También tenemos costos humanos. Cuando hablamos de costos humanos, hablamos del sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Pérdida laboral durante la rehabilitación. Lo que quiere decir, en este caso, que una persona que sufre un accidente no solamente queda con un daño físico muchas veces, sino también hay un daño emocional, hay un daño, hay un tema de tratar también lo que es la salud mental. Una persona queda, muchos quedan en estado de shock, con muchos miedos y todo eso, ¿ok? Pérdida laboral durante la rehabilitación. Recuerden que mucha gente trabaja sin contrato o son independientes. Por lo tanto, el no trabajar, por supuesto que hay un costo humano importante que no solamente le afecta a él, sino que le afecta también a su familia. ¿Ok? Costos materiales, daños a vehículos y carga. Recuerden, hay vehículos dañados, carga dañada, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Muchas veces se dañan casas, postes y por supuesto aquí dice claramente todo lo que tiene que ver con daños a la propiedad pública y privada. ¿Ok? También tenemos costos administrativos, tenemos costos legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Muchas veces en los siniestros de tránsito, por supuesto que hay un culpable, hay un responsable de este siniestro. Y esta persona, por supuesto, se tiene que hacer cargo legalmente de muchas situaciones que ocurrieron en ese momento. Por lo tanto, de eso se tratan los costos administrativos primeramente. Entonces, como resumen, los costos de los siniestros de tránsito son 4. ¿Ok? Atención que esto es pregunta de examen y en el examen ponen 1.000.000 de costos que confunden, ¿ok? O te ponen solamente 2 o te ponen 1, ¿ok? Pero son 4. Y estos son costos de salud, costos humanos, costos materiales y administrativos. No lo olvide que eso es pregunta de examen, ¿ok? Muy bien. ¿Qué nos dice acá el libro del conductor sobre los siniestros? Nos dice que son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurren. ¿Ok? Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque, por ejemplo, aumentan los siniestros cuando llueve. Todos los conductores tenemos que saber que cuando comienzan a caer las primeras gotas de lluvia son las más peligrosas para la conducción, porque esas primeras gotas se mezclan con el polvo que hay en la carretera y eso produce que la carretera se ponga un poco más resbalosa. ¿Ok? Por lo tanto, aumentan cuando llueve, pero si nosotros sabemos que hay que bajar la velocidad, no deberían suceder. ¿Ok? Los siniestros nocturnos mueren más personas. Claro que sí, generalmente cuando se conduce en la noche hay exceso de velocidad, primeramente. Quienes manejan ebrios provocan más siniestros. Claro que sí, y eso creo que no merece ni tanta explicación. El conocimiento de los factores de riesgos descrito en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Ok? Entonces, tenemos 3 factores de riesgo que ya los acabamos de mencionar y si las personas que, a ver, la mayor cantidad o porcentaje de accidentes que se han producido han sido primeramente por culpa de estos 3 factores.
Si las personas hubieran tenido mayor conciencia, por supuesto que se hubieran evitado estos accidentes. De eso se trata este contenido. Vamos a ver más números ahora. ¿Cuáles son las estadísticas de los siniestros en Chile? El registro de los siniestros en Chile es el siguiente. 86.000 siniestros al año. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. ¿Ok? Aquí tenemos más números que tenemos que aprender. Hola Jenny, no te preocupes, estamos comenzando. Atención, el número 86.000 siniestros al año hay que memorizarlo, sí o sí aparece, siempre. 4 a 5 mueren diariamente, lamentablemente es así, y también es un número que también aparece en el examen. ¿Cuáles son las principales probabilidades de sobrevivir a un siniestro de tránsito, principalmente a un atropello? Vamos a ver, fíjese aquí. Aquí el libro del conductor lo muestra claramente con un dibujo. Acá tenemos una persona y un vehículo, ¿ok? Si el vehículo va a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona, esa persona tiene solamente el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello, ¿ok? Si el vehículo va a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona tiene 50% de probabilidades de sobrevivir al atropello. Si el vehículo va a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona, esta persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Por lo tanto, si un vehículo va a 70 a 80 kilómetros por hora, por supuesto que las probabilidades son sumamente bajas o casi nulas, ¿ok? Por lo tanto, estos números también son muy importantes y también son pregunta de examen. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos gráficos, zonas, horarios y peligrosidad. Acá tenemos dos gráficos, tenemos arriba, fíjese, un gráfico de fallecidos y tenemos un gráfico de siniestros. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de los fallecidos se registran en siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este contexto, es posible puntualizar horarios y lugares con mayor recurrencia de siniestro y los vamos a leer más adelante, pero vamos a hacer un análisis en este momento. Fíjese acá, el que dice fallecidos, el gráfico que dice fallecidos tiene un 60% de fallecidos, ¿dónde? En zona no urbana. Generalmente las zonas no urbanas tienen extensas carreteras o autopistas que en este caso se conduce a mayor velocidad. Por lo tanto, un accidente a mayor velocidad tiene menor probabilidad de sobrevivencia de una persona. Por lo tanto, como hay mayor velocidad, hay un porcentaje mucho más alto de fallecidos. Nos vamos al lado, donde dice siniestros. Dice 85% de siniestros o accidentes en zona urbana. La zona urbana, cuando hablamos de zona urbana, tenemos que asociarlo a la ciudad, a las grandes ciudades. Yo sé que acá hay mucha gente de Santiago, por ejemplo, de la región metropolitana. Hay otros que viven en otras regiones, ¿ok? Pero siempre los centros de las regiones, o en este caso de la región metropolitana, son lugares muy congestionados. Hay mucho vehículo, pero también hay mucho vehículo, hay mucho semáforo, hay mucha señalética, hay mucho paso de cebra, hay mucho de todo, ¿ok? Por lo tanto, los siniestros son mayoritariamente en este lugar. Son siniestros menores. A veces se puede producir, por ejemplo, una colisión múltiple donde hay 3 vehículos involucrados que iban a baja velocidad, donde el primero se detuvo de manera brusca y el otro lo chocó y después el otro y el otro y el otro y se produce una colisión múltiple. ¿Ok? ¿Qué sucede en esos casos? Normalmente las personas no fallecen, ¿ok? Pero sí pueden quedar con lesiones en la cervical, quizás alguna fractura, algún estado de shock, ¿ok?
pero no son lesiones más graves, ¿ok? No estamos hablando de fallecimiento, porque generalmente en estas zonas, zonas urbanas, se anda a menor velocidad, ¿ok? Entonces, por eso el 85% de siniestros es en zona urbana. Los fallecidos, un 60% en zona no urbana, ¿ok? ¿Qué nos dice acá el libro del conductor? Nos dice que la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%, tal como lo acabamos de ver. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%, tal como lo acabamos de ver. La mayor cantidad de lesionados se registran en zonas urbanas, 40.000 en promedio al año. Fíjese, los lesionados, como les decía, estas lesiones por culpa de estas colisiones más pequeñas. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros se registran los feriados largos y los fines de semana normales. ¿Por qué? La mayor cantidad de siniestros o accidentes, feriados o fines de semana normales, feriados largos. Aquí se involucran otros factores también. Aquí, por ejemplo, se involucra la velocidad, se involucra el consumo de alcohol, se involucra la irresponsabilidad, la inmadurez y todo eso que conlleva también en la conducción también en estos periodos, ¿ok? La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en horarios de menor flujo vehicular, principalmente por el consumo de alcohol y el exceso de velocidad, ¿ok? Atención con aquello. Vamos a ver entonces, acá dice, edad y recurrencia de la siniestrabilidad. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento. En siniestros de tránsito corresponden al 27% de los conductores. Atención, tengo que hacer una diferencia para que lo entiendan bien. Aquí estamos viendo una estadística de 18 y 29 años de los conductores. Conductores de 18 y 29 años son el porcentaje más alto. ¿De qué? De siniestrabilidad, que provocan accidentes y que también fallecen. ¿Ok? Estamos con ambas cosas, pero al principio de la lectura había otra estadística que decía lo siguiente. Me devuelvo para atrás y dice lo siguiente. Acá dice, los jóvenes de 15 y 29 años son la población con mayor mortalidad. Y aquí estamos hablando no solamente de los conductores, estamos hablando de peatones, acompañantes de conductores, estamos hablando de un grupo mucho más global, ¿ok? En cambio, acá, por eso es de 15 a 29 años, un joven de 15 años perfectamente puede ir acompañando a un joven de 18 años que va conduciendo, ¿ok? Entonces, acá, en esta estadística de acá, estamos hablando exclusivamente de los conductores, ¿ok? De los conductores, para que quede claro. Población general, claro que sí, Nicolás. Muchas gracias. Entonces, estamos hablando aquí que el rango de edad de 0 a 17 años, el porcentaje de conductores fallecidos en este caso es el 2%. De 18 a 29 años, el 27%, ese es el porcentaje más alto. De 30 a 39 años, el 20%. De 40 a 49 años, el 18%. De 50 a 59 años, el 16%. 60 años y más, 16% y nos informa el 1%. El total aquí nos da el 100%. ¿Ok? Entonces, analizando esta estadística, nos podemos dar cuenta claramente que los jóvenes de 18 a 29 años son los que cometen más accidentes y la población de mayor mortalidad. Atención con aquello que es pregunta de examen. ¿A qué se debe esto? A muchísimos factores que los vamos a ir analizando en otras sesiones más adelante. Pero justamente 18 a 29 años, principalmente el factor más grande de siniestralidad tiene que ver con la inmadurez, ¿ok? Tiene que ver con la inmadurez de muchos conductores. Yo siempre digo,
A lo mejor acá hay conductores que están en este curso que son de 17, 18 años. Qué bueno que están aquí. Yo conozco conductores de 18 años que son sumamente responsables y conducen fabuloso. Y son súper responsables y son súper maduros para la conducción. Pero también conozco jóvenes de 18 años que hubiera esperado un poquito más para darles la licencia. Hubiera esperado que maduraran un poquito más, ya que conducir no es una situación, mucha gente lo ve en el concepto de inmadurez, por ejemplo. Mucha gente necesita exhibirse frente a los demás, validarse frente a los demás en la conducción. Pero la conducción no es eso. La conducción es una gran responsabilidad y tenemos que verlo con una mentalidad sumamente madura para poder comprenderlo. ¿Ok? Así que espero y agradezco. Si hay jóvenes en este curso, en este momento, felicitaciones que están acá. De verdad, muchas felicitaciones. Para finalizar esta unidad, es muy importante tomar en cuenta los siguientes datos. El 92% de los conductores fallecidos son varones. Atención. El 90% de los siniestros son por falla humana, lo que quiere decir que la falla humana es lo que provocamos los conductores por falla de las personas. ¿Ok? Los principales factores son la desobediencia a las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Cuando hablamos de la desobediencia a las señales del tránsito, hablamos sobre, por ejemplo, conducir a exceso de velocidad. ¿Ok? Conducir a exceso de velocidad a una velocidad no prudente frente a eh, a una velocidad no prudente frente, por ejemplo, a la normativa que tiene el tránsito. En zona urbana no podemos conducir a más de 50 kilómetros por hora, ¿ok? Y vemos vehículos y conductores que conducen mucho más fuerte que eso. Felipe me dice que es joven de 38. Eres un lolo, Felipe. Muy bien. Perfecto. Entonces, como les digo, la desobediencia a las señales del tránsito y el consumo de alcohol. Muy bien. Este es el capítulo de hoy. Si se fijan, es un capítulo sumamente breve, es bastante fácil de comprender, lo analizamos bastante rápido, pero lo más importante que tiene este capítulo, que es lo que yo les decía al principio, hay harto número. ¿Ya? Y los números, los porcentajes y harto número, es muy importante que por último usted en una agenda anote los números más importantes y trate de leer esos números todos los días, ¿ok? Porque vamos a ir avanzando, ¿ya? En los otros capítulos. En los otros capítulos aparecen números, pero no tanto, ¿ok? Pero de repente volvemos al primer capítulo porque tenemos que volver a ciertas estadísticas que nos presenta este capítulo. Así que es muy bueno que se hagan una especie de recordatorio donde puedan ustedes volver atrás y ver, ok, los números y volver a repasar y memorizar ciertos números. ¿Ok? Miren, aquí más abajo encontramos la normativa legal. La normativa legal no es necesario leerla, pero nosotros la tenemos disponible en nuestra página para que usted vea que todo esto que acabamos de hablar y estudiar se sustenta bajo las leyes, ¿ok? Se sustenta bajo todas estas leyes que vemos acá. Tenemos acá un video explicativo que habla sobre el problema de los siniestros de tránsito. Tenemos otro video explicativo del profesor David, que es el profesor que hace clases a las 11 de la mañana, que él justamente también hoy día comenzó con la sesión número 1. Fíjense que nosotros tenemos doble clase, la clase de las 11 de la mañana, la clase de las 21 horas. Siempre vemos el mismo tema, ¿ok? Así los que no pueden estar en la mañana pueden estar en la noche y al revés, por supuesto. Y si quiere estar en las dos, mucho mejor. No hay ningún problema. Tenemos aquí un video explicativo y finalmente tenemos el test de la unidad, ¿ok? En este test, ahora finalizando la clase, ustedes pueden hacer inmediatamente el test, pero no se me vayan porque voy a hacer unas preguntas sobre este capítulo y ustedes me contestan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es la correcta, ¿ok? ¿Saben? Cometí un graso error. Creo que inicié la clase súper bien, pero no les dije mi nombre. Yo soy la profesora Valeria, ¿ok? Mi nombre es Valeria, un gusto. Todos ustedes ya veo sus nombres, un gusto. Así que yo soy Valeria y los voy a acompañar durante estas 2 semanitas para que ustedes puedan, por supuesto, aprobar su examen clase B, ¿ok? Un gusto, por supuesto. Empecé al revés.
Empecé al revés, pero bueno, son detalles, ¿verdad? Empecé al revés totalmente. Ya, vámonos a las preguntas. Cosas que pasan, sí, pues, adelante. Empecé al revés. Qué loco. Vamos. Atención. Primera pregunta de este capítulo. Dice así. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? A. El 5% del PIB. B. El 20% del PIB. C. El 25% del PIB. D. El 2% del PIB. Les recuerdo que el PIB es el Producto Interno Bruto, es el costo de un país, ¿ok? Y en este caso, el de nuestro país es... Claro que sí. Marjorie me dice, profe, el miércoles doy mi prueba, estoy nerviosa, aunque estoy estudiando harto con ustedes. Marjorie, recomendación para estos últimos días que te quedan, haz mucho test, mucho test, mucho test, mucho test. Si hacías 10 test diarios, ahora 20 test diarios, pero mucho test estos días que quedan, para que te vaya súper. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra D. Claro que sí, es el 2% del PIB en nuestro país, Chile. Dice, ¿qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales, fundamentalmente. B. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. C. Daños materiales y costos de salud únicamente. Marque. Acuérdense siempre que los costos de los siniestros de tránsito son 4. Siempre recuerden eso, porque en el examen te pueden poner 2, te pueden poner 1, te pueden poner 6, te pueden poner 8. Parte viendo los que son 4, porque son 4. Muy bien. Entonces, claro que sí, excelente, como ustedes me dicen, claro que sí, son la letra B, daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. Muy bien. Dice acá, si un peatón es atropellado por un vehículo que circula a una velocidad de 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable para ese peatón? A. Que resulte casi ileso o con lesiones menores. B. Lesiones y secuelas graves. C. La muerte. Marque, marque, marque. Perfecto. Letra C. Ojo, la mayoría de ustedes me marcó la letra C y claro que es la letra C, pero hay algunas personas que me marcaron la letra B. Dice lesiones y secuelas graves. Atención, si volvemos atrás, recuerde que cuando un vehículo va a 60 kilómetros por hora y atropella a un peatón, el peatón tiene solamente el 10% de probabilidades de sobrevivir. Solamente el 10%. ¿Ok? Por lo tanto, si el vehículo va a 65 kilómetros por hora, ya del 10% yo creo que ya es casi el 1%, podríamos decir, ¿verdad? Por lo tanto, es la muerte, ¿ok? No son lesiones y secuelas graves, porque ya con 60 kilómetros por hora el peatón ya tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir, lamentablemente, ¿ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Sobre la falla humana en accidentes, podemos decir que A. Todos son por falla humana. B. No hay registro sobre el tema. C. Solo es el 40% de los casos. D. Que representa cerca del 90% de los casos.
Marque, marque, marque. Estoy mirando su respuesta. Y claro que sí. ¿Qué representa el 90% de los casos? Cuando hablamos de falla humana, hablamos sobre quién lo provoca. Y en este caso lo provocan las personas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Súper. Ahora nos vamos a la última pregunta de hoy. Dice acá, ¿cuántos accidentes al año se registran en Chile? Atención, 20.000 accidentes. B, 86.000 accidentes. C, 35.000 accidentes. D, 45.000 accidentes. Marque su respuesta. Sí, sí, siniestro, no han cambiado la pregunta de accidente. Claro que sí, hay alguien, Felipe. Qué buena, qué buena acotación, claro que sí. Debería decir cuántos siniestros al año se registran en Chile. Exactamente. Claro que sí. Ustedes me dicen que son letra B, 86.000 accidentes y claro que sí. Esa es la correcta. Muy bien. Perfecto, excelente. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test, hoy ya hemos finalizado nuestra primera sesión de estudio con un capítulo bastante corto y bastante simple, pero mañana nos vamos a desquitar porque el capítulo que viene es un poco más complejo y un poco más extenso y tenemos más preguntas que analizar, ¿ok? Así que no se preocupen, mañana seguimos con la sesión número 2 que habla sobre los principios de la conducción. Si pueden en el día leer el capítulo para encontrarnos en la noche y conversar y estudiar sobre el capítulo, créanme que va a ser mucho mejor. En todo caso, yo en la noche voy a tratar de que el estudio sea sumamente efectivo, ser sumamente clara en lo que vamos a explicar mañana, porque vamos a hablar sobre las partes del vehículo, lo que tenemos que saber. Vamos a hablar sobre los elementos de seguridad activa y pasiva. Y también vamos a hablar sobre cómo se calcula la distancia de detención. Recuerden que ese es un cálculo matemático que tenemos que realizar cuando estemos en el examen. Así que un capítulo bastante más complejo, pero vamos a sortearlo con éxito. Créanme que sí. ¿Qué? Muy bien. Buenas noches. Hay alguien que me dice, Jenny, tengo una consulta sobre este tema. Buenas noches, nos vemos mañana, las personas que se están retirando, buenas noches. ¿Hay alguien que me quiere preguntar sobre otro tema? Si te puedo contestar, dime. Buenas noches, Sonia, buenas noches, que tengan buenas noches, buenas noches. Que estés bien, Mercedes, buenas noches. ¿Hay alguien que me quiere preguntar? Jenny. Gracias, Belén. Buenas noches. Jenny, es sobre las clases de licencia B y C, que fue el plan que pagué. ¿Ya? ¿Y qué quieres saber sobre eso, Jenny? ¿Las clases serán separadas? Sí, hay horario de clase C, ¿ok? Hay horario de clase B y hay horario de clase C, ¿ok? Así que yo en estos momentos no tengo acá en mis registros el horario de clase C, pero te sugiero que si el examen, si el examen, buenas noches, Marlon. Si el examen será igual, fíjate que el examen de clase C, hay algunas partes que son iguales a clase B, ¿ya? Hay algunas partes, algunos capítulos que son los mismos, pero hay otros capítulos que no, ¿ya? Es un examen, ah, son dos exámenes, sí, pues, usted tiene que dar el examen de clase B y después tiene que dar el examen de clase C, sí, tiene que dar dos exámenes. Ah, Esther, mira, donde dice abajo, aquí está el capítulo y aquí abajo de la página, Esther, mira, estoy proyectando. Abajo, al último, después de los videos, dice test de la unidad premium para que realices el test, Esther, para que lo realices al tiro. ¿Ok? Mercedes, yo igual voy por los dos. B y C, perfecta, Adelaida, súper bien. Mercedes, ¿qué me quieres preguntar? Te espero.
Ok, muchísimas gracias. Mercedes, te estoy esperando. ¿Me vas a redactar la pregunta o nos retiramos? Que estén súper bien. Chao, Esther, que estés bien.